Bien, regresamos entonces con el profesor José Luis Ardón. Él es economista y abogado. Vamos a hablar con él sobre el natalicio de Milton Friedman, hoy que cumpliría 101 años. José Luis, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Encantado, Juan José. Cuéntame un poco, ¿cuál es en tu opinión el principal legado de Milton Friedman? Y yo diría que la comprensión del mercado como mecanismo de asignación de recursos, ¿no? Él fue un expositor extraordinariamente claro, ¿no?, de cómo el mercado podía lograr una asignación de los recursos productivos de la sociedad, de los recursos productivos escasos de la sociedad, de una manera más acertada que lo que podía ser un mecanismo gubernamental alternativo, ¿no? Entonces, ese es el gran mérito de Friedman, el haber explicado con gran claridad y con gran vigor expositivo, yo diría, los poderes del mercado para ordenar la vida en sociedad. Claro, esta famosa frase de los gobiernos no crean riqueza, sino las personas libres interactuando voluntariamente, ¿no? A partir de... Y eso es algo que no se ha comprendido plenamente del mercado, ¿no? Que cuando hablamos de libre mercado, no hablamos de un liberalismo en el sentido de cualquiera hace lo que le da la gana, sino dentro de ciertas instituciones como la cooperación, el que uno trance voluntariamente y claro, ciertas instituciones que velen que esos acuerdos se respeten, ¿no? Una economía libre, los productores no pueden hacer lo que les da la gana, pueden hacer solo lo que la competencia les permite. Eso es una de las ideas centrales de Friedman y de cualquiera que comprenda, ¿no?, cómo funciona el mercado. La competencia constriñe lo que podemos hacer o no hacer, ¿no? Y ese límite que pone la competencia es un límite mucho más acertado del que puede derivar de una regulación gubernamental. Claro, el mercado tiene una regulación propia que es justamente esa, la competencia, pues, ¿no? Efectivamente, una economía de libre mercado está pensada no para servir a los productores, sino a los consumidores, ¿no? Todo está enfocado en el bienestar del consumidor. ¿Qué es esta otra idea que tenía Milton Friedman, que a diferencia de un gobierno central o de un ejército donde el general, el comandante da la orden para abajo y la orden sigue bajando en una pirámide, en el mercado las cosas suceden de abajo, ¿no? Un consumidor entra a una tienda, pide un producto, ese producto se vende, lo cual significa que el vendedor tiene que pedir una reposición del inventario y esa reposición va hasta el productor inicial, ¿no? Entonces es una información que se traslada de la base hacia arriba, ¿no? Efectivamente, y Friedman mostró que esa información que genera el mercado se transmite a través de los precios, ¿no? Su teoría de los precios es lo más importante de su obra, claro, ¿no? El famoso libro, Teoría del Precio, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que eso es lo principal de Friedman. Ahora, ese es un concepto que es bastante austriaco, por decirlo de una manera técnica, ¿no? Proviene de todo este legado de la escuela austriaca, ¿no? De Hayek, Mises, Menger y los escolásticos, ¿no? Efectivamente, todos los partidarios de una economía libre en realidad coinciden en entender, ¿no?, que es a través de los precios que el mercado transmite la información para tomar decisiones sobre qué, cómo, para quién producir, ¿no? Friedman fue pues un gran abogado de la libertad económica. De hecho, él inspiró estos dos estudios que se han venido realizando anualmente desde el año 95, uno por parte de la Fundación Heritage y otro por parte del Fraser Institute del Canadá sobre la libertad económica, ¿no? Él fue el que desde el año 80, o sea, 15 años antes, estuvo detrás de esta idea de construir un modelo que pudiera predecir el desempeño económico de los países, ¿no? Ningún modelo podía ser mejor que aquel que tuviera el concepto de libertad económica. Pero cómo construir ese indicador, ¿no? Eso fue uno de los aportes no directos, pero sí indirectos de Friedman, ¿no? Friedman promovió la construcción del índice de libertad económica. Que básicamente lo que medía eran las variables como peso y tamaño del Estado, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito pocos sobre impuestos, eso. Bajas regulaciones, Estado de Derecho y derecho de propiedad, apertura comercial, ¿no? Y sobre todo también, o no sobre todo, pero igualmente una moneda sana, ¿no?
Claro, era considerado también un monetarista, ¿no? Por su visión respecto a las causas de la Gran Depresión, ¿no? Bueno, allí es donde es más problemático a sus ideas, en realidad, porque efectivamente él enfatizó que la inflación era siempre un fenómeno monetario, ¿no? A diferencia de otros economistas como Samuelson, por ejemplo, que daba unas explicaciones a la inflación de tipo estructuralista, ¿no? Frente a Samuelson, Friedman es un monetarista duro, en el sentido que considera que la inflación es siempre un fenómeno monetario producido por el gobierno. Sin embargo, al mismo tiempo, el problema del planteamiento de Friedman es que él no descartaba la existencia de una banca central como mecanismo de política monetaria, ¿no? De hecho, no estaba 100% a favor, pero ya existiendo, ahí es donde creo que dice, bueno, dentro de esto lo mejor que podemos hacer es esto, pero... Así es, él no tuvo una posición crítica frente al Banco Central, una crítica radical, diríamos, frente al Banco Central. Era crítico de políticas monetarias específicas y lo fue hasta el final de sus días, ¿no? Inclusive él vino señalando el error que cometía la Reserva Federal al haber hundido la tasa de interés referencial en Estados Unidos el año 2001 hasta el 2004, ¿no? Y falleció antes de que estallara la burbuja financiera en septiembre, octubre del año 2008. Él señalaba eso, pero no iba tan lejos como iban los austríacos, ¿no? Como Hayek o Mises. ¿No? 2 años antes, cuando todo preveía que la burbuja iba a continuar, la economía no la paraba nadie, ¿no? Efectivamente. Ahora, en su análisis, él sostiene que la Fed debió haber ingresado en la crisis del 29 con una mayor oferta monetaria para eliminar cualquier signo de deflación, ¿no? Sin embargo, los austríacos tienen una visión radicalmente opuesta, por eso lo consideran a Friedman hasta medio socialista algunos, ¿no? Por el hecho de promover políticas, entre comillas, inflacionarias, de expansión de la masa monetaria. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, una de las obras importantes de Friedman, quizás la más voluminosa, es una obra en coautoría con Ann Schwartz, ¿no? Que ha fallecido hace poco. Es la historia monetaria de los Estados Unidos. Yo he leído partes de esa obra, ¿no? Me parece que está muy bien escrita, es fascinante, pero no sé si es tan acertada desde el punto de vista teórico. Allí me parece que él indica, o sea, tiene algunos aspectos que no necesariamente van a la conclusión que tú has señalado, porque él indica que los Estados Unidos estaban en ese momento bajo el patrón de oro, pero que no se estaba dejando actuar, de flotar libremente el valor del oro, sino que se estaba esterilizando el valor del oro a las alturas del año 29. Entonces, no es tan claro que él responsabilice, como se suele decir, de la crisis al patrón de oro. Eso no es tan claro. Pero en general, a mí me parece... Él a quien le echa la culpa es al Banco Central, ¿no? Tanto es así que Bernanke, en un famoso discurso allá por el año 2002, le dice algo tipo: hemos aprendido lo que usted ha dicho, lo que usted dijo, y tiene razón, y no lo volveremos a hacer, una cosa así. Y por eso, de ahí, de alguna manera, algunos especulan que Bernanke, siendo un estudiante de Milton Friedman, ha generado masivo, pues, ingreso cuantitativo que ya está en el tercer paquete, ¿no? Bueno, efectivamente, yo sí creo que responsabiliza al Banco Central, pero no porque no expandiera la masa monetaria. Él critica al Banco Central porque no dejaba flotar libremente el valor del oro, sino que lo estaba esterilizando. Esa es la lectura que yo encuentro más correcta del libro. Una de las grandes controversias que hay alrededor de en todo caso, permíteme decirte que viendo lo que ha ocurrido después, sí, yo creo que debió tener una posición más anti-Reserva Federal. Claro, siguiendo un poco la línea que él tiene de no dejar al gobierno sobre cosas importantes, en este caso la moneda, ¿no? Y la tasa de interés. Quería preguntarte, lamentablemente se me acaba el tiempo, respecto a la tal vez gran controversia que hay alrededor de Milton Friedman, y es su papel
supuestamente darle consejos al gobierno militar del general Pinochet en Chile. ¿Cuál es un poco tu observación sobre eso? Eso es muy injusto, ¿no? En realidad, quien tuvo más incidencia en las políticas económicas de Chile fue el profesor Arnold Harberger, que era alumno de Friedman. Ahora, es cierto que Friedman visitó una vez Chile durante el gobierno de Pinochet, pero como han señalado todos los que estuvieron presentes en esa reunión, lo que hizo Friedman más bien fue recordarle a Pinochet que la democracia era un componente importante de la libertad económica. Entonces, claro, además es un tema central en su libro Capitalismo y Libertad, ¿no? Cuando dice claramente que la existencia de mercados libres necesariamente requieren de libertades individuales y de gobiernos que permitan esa libertad, ¿no? Efectivamente. Además, cuando cae el muro de Berlín en el año 89 y luego se disuelve la Unión Soviética en el 91, se lo entrevistó a Friedman, preguntándole qué recomendaba para los países de Europa del Este. Y él dijo libertad económica, libertad económica, libertad económica. Pero luego, al año 2000, cuando nos acercamos al año 2000, a fines del año 99, el Wall Street Journal lo entrevistó otra vez y dijo, ¿no? Usted ha dado tal recomendación, ¿volvería a hacer eso? Y él dijo, no, me ha faltado recomendar el Estado de Derecho. O sea, que la fórmula ganadora para Friedman era libertad económica y Estado de Derecho. Que es la fórmula que también tal vez necesitamos los países latinoamericanos, ¿no? Porque los liberales tal vez hemos cometido ese error de exigir libres mercados, pero no exigir la institucionalidad que lo soporta, ¿no? Ahí tal vez tenemos que hacer un poco más seguimiento al profesor Friedman, ¿no? Definitivamente, eso es lo que nos falta. Muy bien, José Luis, te agradezco muchísimo por tu presencia. Bien, vamos nosotros a una pausa, regresamos con Luis Felipe Arizmendi para hablar sobre la semana bursátil. Vamos a una pausa y regresamos.